y bien, continuamos con la charla de esta carta y le damos la bienvenida al ingeniero Juan José Lainez, magíster en Juan José Lainez, con el tema aplicación de protocolos de bioseguridad para un control eficaz de la propagación del virus COVID-19 utilizando una app para los docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, máster. Buenos días a autoridades, colegas docentes, estudiantes. El tema a exponer es aplicación de protocolos de bioseguridad para un control eficaz de propagación de COVID utilizando una app para docentes y estudiantes en la Universidad de Guayaquil. Esta presentación va a tener estos bloques: problemática, justificación, objetivos, porcentajes de avances y resultados esperados. La problemática, todos la conocemos. La universidad, en vista de la emergencia COVID-19, convocó a un proyecto de investigación para poder contener esta enfermedad, que parte del coronavirus, que es una extensa familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias y que produce la COVID-19 con los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o asfixia. Pero una de las cosas sui generis que pasó era el nivel de transmisión o propagación de la enfermedad. Ahí tenemos un mapa donde nos muestra todos los contagios, son cifras actuales. En 11 meses se pudo ver que la velocidad de casos de contagios por segundo era 2.16 casos por segundo. Esa fue la propagación cuando en el pico más alto de la enfermedad antes de la vacunación. El día de hoy los datos son estos proyectados. En el caso nuestro, Ecuador tiene 892.000 casos con 35.662 muertes, y a nivel mundial 538 millones de casos con 6.32 millones de muertes. Justificación. Ante la aparición de nuevas amenazas, porque hay que decirlo, esta investigación pues es algo nuevo, no conocíamos, no estuvimos expuestos antes ante tremenda enfermedad y con la velocidad de propagación. Ante nuevas estas amenazas virales que producen enfermedades respiratorias y que por su fácil propagación se pueden convertir en pandemias, debemos encontrar mecanismos, pero asimismo nuevos, innovadores, para la evaluación y control, con alertas tempranas, revisando tendencias en registro de síntomas, usando una APP para que estos registros de síntomas se envíen a una base de datos en el cloud computing o nube, que pueda servir para consulta para todo el público, especialmente para el personal médico e investigadores, porque con los datos podemos establecer patrones. Los usuarios o pacientes podrían registrar sus síntomas todos los días, formando un gran volumen de datos, observando patrones de comportamiento. A este gran volumen de datos se conoce como Big Data, ¿verdad? Entonces, ante esta situación de índole médica y pensando como ingenieros, lo que puedo decir es: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, en pocas palabras, necesitamos datos. ¿Cómo podemos obtener estos datos de manera rápida? Definamos unos breves conceptos. El registro de información o base de datos son herramientas de trabajo capaces de proporcionar información sobre la población, ofreciéndonos una estimación de las tendencias recientes y los riesgos futuros. En la actualidad se reconoce la necesidad de disponer de una información sistemática, exacta, que repercuta en la práctica clínica y facilite la labor de la gestión de sanidad. Entonces aquí tenemos un diagrama de bloques con este flujo, donde comienza registrando los datos, yendo a una base de datos, haciendo un análisis de tendencias, tomando decisiones clínicas y
tenemos que registrar los resultados para retroalimentar la gestión sanitaria. Tanto los clínicos como los gerentes, consumidores e investigadores necesitan de tener datos exactos y completos, especialmente sobre pacientes claramente definidos, sobre trastornos, situaciones, intervenciones diagnósticas terapéuticas y también los resultados. Entonces, los análisis de decisión necesitan esta información para incorporarla a sus modelos, que serán las bases científicas en las políticas sanitarias y el manejo clínico de los pacientes. ¿Sí? Entonces, los registros para alimentar estos datos pueden ser voluntarios, en cuyo caso, más que registros verdaderos, son recolección de datos. Las ventajas de estos registros voluntarios es que suelen recogerse más datos y más detallados. O pueden ser obligatorios, estipulando políticas, y son más esquemáticos y tienen la ventaja de que precisamente por ser obligatorios no dependen del grado de participación individual. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de registro de datos? Son económicos, son accesibles y son buenos asociando enfermedades comunes. Pero aquí viene el problema. ¿Sí? El problema más importante relacionado con la limitación de los registros o bases de datos es la tendencia a no dimensionar o estimar los recursos necesarios para su desarrollo, mantenimiento y análisis. Si no existen recursos para cubrir los costos del establecimiento y mantenimiento de los registros, que es asistencia técnica, se perderá la oportunidad de mejorar la calidad de costo, efectividad de los cuidados sanitarios. Entonces, es muy importante recalcar que este tipo de proyectos no se hacen, se elaboran y ahí está. No, tiene que haber un trabajo de mantenimiento continuo porque van a aparecer nuevas amenazas, nuevos síntomas. Tenemos los efectos post-COVID, tenemos los efectos de vacunas y esa base de datos, todo ese trabajo de recolección de datos, desde el registro hasta la nube, tiene que ser mantenida por un equipo de soporte. Tal vez ahí es donde fracasan los proyectos, porque no dimensionan esta parte. Otra justificación que se encuentra para implementar una APP para contener la enfermedad COVID-19 es un panorama mundial de cómo está, qué penetración tienen las telecomunicaciones, especialmente el uso de Internet en el mundo. Y según la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo más grande de telecomunicaciones, existe a nivel mundial, hay una penetración o está usando el 63% de la población mundial. ¿Qué pasa en Ecuador? En Ecuador aún los resultados son más alentadores. Al inicio de la pandemia había una ocupación del 86%. Hasta abril 2022 tenemos una ocupación, es decir, el 94.65% de la población del Ecuador tiene acceso a Internet con un teléfono móvil. Eso es un dato muy importante para establecer como herramienta fundamental de información. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la infraestructura de esto de aquí? Bueno, yo tengo mi teléfono, tengo la APP y tengo que pasar, dependo de varias capas, ¿no? Primero del Internet, lo tenemos acá. El Internet tiene que ser recibido por un cloud computing. Ese cloud computing tiene que alojar el Big Data para sacar patrones y luego tener bases de datos especializadas, ¿sí? Y nuevamente para establecer los patrones de enfermedades, cómo evolucionan, cómo cambian el tiempo. Estas son las velocidades comunes en una comunicación inalámbrica en la residencia, 54 megabits por segundo, ¿sí? Esta aplicación es solamente de llenar sí o no, es muy rápido, se la puede hacer en el tiempo que estimado, pues esto toma segundos, un par de segundos, 10 segundos, son hasta 20 preguntas, de sí o no, podrían transmitirse en 0.03 microsegundos. Los objetivos.
Bueno, para este punto de la investigación, el desarrollo del APP existe en nivel web, aún no en nivel de teléfono, pero está programado para usar para teléfono. Ya vamos a hacer la demostración. Otro de los objetivos era difusión por medio de redes sociales, el uso del APP. Eso es una, ¿no? Para que puedan utilizar la comunidad de la universidad, en la cual han participado tenemos encuestas de 4.500 estudiantes de participación de la universidad en total, no solamente la Facultad de Ingeniería Industrial. Difusión de la información relacionada a la contención de la COVID-19. Esto nos asegura que la información que vayamos a transmitir a la comunidad universitaria sea la correcta, sea la que viene de medios serios y científicos. Análisis de datos recolectados. Se han desarrollado 5 tesis y el dispositivo también para el control in situ, porque esto era desde la virtualidad o en sitio también, pero hay que hacer un refuerzo también in situ para contener el COVID. Estas es las pantallas que presenta la aplicación web en este momento en el teléfono. Si yo esta base está alimentada y fue otorgada por la Dirección de Tecnología de la Universidad. Con el número de cédula pueden ingresar docentes, estudiantes y personal administrativo para poder llenar la información diaria con respecto a los síntomas, como son los básicos: fiebre, tos, tiene algún problema para respirar, has estado con alguien con coronavirus, hay congestión nasal, hay malestar, dolor muscular, tienes contactos con ancianos, es la población vulnerable, hay alguna enfermedad crónica del corazón, diarreas o vómitos, se ha perdido el olfato o gusto, y llevas más de 20 días con estos síntomas. ¿Sí? Entonces, con este perfil de preguntas se pudo almacenar datos para luego procesarlos. Adicional, se crearon las cuentas en las redes sociales más importantes, con las que tienen más usuarios, como Instagram, Facebook y Twitter. Aquí tenemos pantallazos. Hay en este momento más de 1.700 seguidores y se llega diariamente a más de 800 cuentas, de acuerdo a la estadística de Instagram, con información de medios científicos o medios serios. También tenemos Twitter con 1.000 usuarios y se llegan también a muchísimas cuentas. Y también tenemos en Facebook, que es la red más grande del mundo. Los resultados esperados. Masterline, perdón, se desactivó el audio porque había una persona que estaba haciendo... Gracias. Sí, mil disculpas. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, voy a repetir. Esta aplicación se pudo desarrollar gracias al auspicio de la empresa privada, que hasta ahora nos está alojando en su hosting con todas las seguridades. Es un hosting de Estados Unidos que tiene el mismo nivel de aplicaciones de gestión empresarial. No hay problemas con la información o con la estructura de los datos o seguridad de los datos. Y tiene esta estructura básicamente desde el teléfono, con internet o desde la computadora. Yo puedo llenar los datos y se van almacenando todos los días. Todos los días se recoge información de los estudiantes que están participando. Nuevamente, estas son las preguntas. Hay 12 preguntas más relevantes para poder detectar, ¿no? O para poder dar una alerta temprana. De la información que tenemos, estas son las cantidad de encuestas realizadas en 18 meses con la diferenciación de población femenina y masculina y con los totales, contando con más de 4.600 encuestas realizadas donde se otorgó información de los síntomas en línea, ¿no? Reales. También debemos decir que al hacer un cuadro en comparación de etnias a la población estudiantil, tenemos en su mayoría de etnia mestiza,
Entonces podría aplicarse o podría la tendencia, es decir, ya para la comunidad médica, qué es lo que está pasando o cómo intervino el COVID con estas características de etnia y también de edad. Tenemos una población en la que participó en las encuestas mayormente entre la edad de 20 años, ¿no? 20, 21 años. Y tenemos estos cuadros por fecha, por cada síntoma. Fiebre, tenemos los picos, esto es entre enero y abril, en julio, en enero nuevamente del 2022, lo que es fiebre, estos son los cuadros de tos, dificultad respiratoria, si estuvo cerca de una persona contagiada, congestión nasal, dolor muscular, malestar general, estuvo cerca de una persona de tercera edad, alguna enfermedad crónica, corazón o pulmón o riñón, tiene vómito o diarrea, perdió gusto o olfato, lleva más de 20 días con cualquiera de los síntomas. Entonces, estos son datos que se generan ya de la base que está alimentando la aplicación y que podrían dar en una pantalla o en un tablero cómo está la situación hoy de la enfermedad con respecto a la universidad. Haciendo ya un cuadro general, pues aquí tenemos estas barras son de las preguntas que se hicieron y uno de los mayores síntomas, por ejemplo, es que estuvo en contacto con una persona, ¿no? Debido a la alta propagación, todos estuvimos expuestos y estuvimos juntos a una persona que tuvo COVID, si no estuvimos nosotros. Eso es una de las preguntas que más valor tienen. Se hace un análisis ANOVA y la principal razón es para correlacionar los síntomas que contestaron en las preguntas, ¿sí? Entonces se esperaría que esta es la justificación, pueden ver las diapositivas y cómo lo hace el programa. Se utilizó el programa MATLAB para poder generar de todas esas bases este tipo de gráficos donde se esperaría, por ejemplo, la cantidad de síntomas que se presentaron al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros podemos ver que en la 6 corresponde a, tiene malestar general, ¿sí? Es el síntoma que más se dio en estos 18 meses, por lo que más pusieron un positivo en la pregunta. Luego el 5 tiene dolor muscular y pues ahí vemos el resto de las preguntas, cuál es el comportamiento que tuvo. Y también podemos correlacionar como esto de aquí, lo que sucede con 3 y 4, que la población lo tuvo al mismo tiempo, estuvo en contacto con una persona, ¿sí? Y tiene congestión nasal. O esto que está muy relacionado, la 1 y la 2, tiene tos y tiene dificultad para respirar. Y estas están muy relacionadas también, las 5 y las 6, con dolor muscular y malestar general. Para correlacionar los síntomas y tener también este tipo de información. Y esta de aquí es con los síntomas adicionales de pérdida de gusto, si tuvo vómito o diarrea, estuvo más de 20 días con cualquiera de los síntomas. Aquí tenemos es que mayoritariamente hay una relación con que las personas han tenido cualquiera de estos síntomas más de 20 días. Este es el código en MATLAB que se utilizó para desarrollar. Esto lo pueden ver, este es el resultado de las tesis. Muchas tesis se hicieron para el entorno empresarial, donde también se utilizó la aplicación para hacer un estudio y se tomaron todas las medidas de bioseguridad y se establecieron políticas de bioseguridad en varias empresas privadas y públicas. Y la última parte de esta presentación es el prototipo del dispensador automático para la contención in situ. Esto de aquí, pues necesitamos tener, como la OMS lo indica, un desinfectante para las manos, porque las manos pueden, o sea, es uno de los principales también métodos de contagio.
Y se ha diseñado un prototipo de esta forma para desinfectar las manos. En la parte electrónica se ha avanzado, en la parte estructural. Este es el plano de la facultad. Se instalarían en lugares claves antes de ir a las aulas. Y consta de este diagrama de bloques: un sensor de proximidad, un controlador, un actuador por la bomba y un display LED que nos va a permitir el aforo, ver el aforo. ¿Cuántas personas hicieron la desinfección? Podemos colocar uno de entrada, uno de salida, uno en cada área para calcular el aforo. Entonces vamos a hablar del controlador. Está basado en un Arduino Nano con estas características. El sensor de proximidad está basado en un diodo emisor y fototransmisor. Este es el diagrama electrónico. El display LED es un display de 7 segmentos para ver la cantidad de usos que ha tenido el dispensador. Y por último, la bomba es una bomba pequeñita para poder efectuar. Entonces, este ya es el prototipo realizado, donde tenemos el sensor de proximidad, que están por aquí los LEDs, el controlador, que es este Arduino, el display está por aquí, y la bomba se ve más abajo en la siguiente foto. Y tenemos 2 videos para presentar. Entonces, este video presenta el código y el puerto. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en Arduino. Está midiendo la detección o el índice de detección, y cada vez que se acerca la mano aumenta, y eso va a hacer por código que se active la bomba, ¿no? Entonces lo está probando primero en la programación, haciendo una prueba local, y luego vamos a ver el video de la prueba ya con el desinfectante. Okay, aquí tenemos el siguiente video. El prototipo, aquí tenemos el display y va a marcar las veces que fue utilizado. Aquí tenemos la bomba, se puede ver la bomba. Y y se acerca, aquí tenemos un recipiente pues para que no se moje en las pruebas. Y tenemos un plotter también para que indique el grado de proximidad y cada vez que se va a accionar la bomba. Ese es el código del Arduino. Aquí tenemos, eso es una prueba real, eso fue filmado ayer, y está listo para ponerlo en la facultad y probar y seguir investigando. Sí. Nuevamente síganos en nuestras redes para poder darles más actualización del tema. Ahí están las referencias. Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Procedemos con las preguntas. Bien, dice, ¿se recolectará información solo de personas ya diagnosticadas con COVID o pacientes en general? No, de toda la población en este momento de la Facultad de Ingeniería Industrial, porque esa es la base que hemos pedido a la Dirección de Tecnología. Están todos los estudiantes que entraron en la época de la pandemia. El último semestre no está aún, hay que ponerlo, mejor dicho, los más nuevos no están, pero toda la población de la facultad que estuvo registrada desde el 2018 está lista para usar la aplicación. En cualquier momento la pueden usar en este momento si quieren, ahí con en las redes sociales, en Instagram está el link para ir a la aplicación que llena los datos. Todos lo pueden usar de la población de la Facultad de Ingeniería Industrial. Listo, ingeniero. Dice, con esta app se va a estar al día con respecto al número de contagiados y en qué sectores hay más contagios. Sí, esa es una de las principales razones de la creación, para tener el día de hoy cuántos casos existen y darle esa herramienta a las autoridades pertinentes, en el caso, por ejemplo, de la universidad, a tomar decisión por ejemplo, de establecer nueva asistencia o asistencia. Y digamos, este tipo de herramientas es modular y escalar. Es decir, mañana puede ser que el COVID se erradique, pero tengamos una nueva amenaza
y solamente van a cambiar las preguntas y vamos a tener la misma estructura para saber el estatus de salud de los síntomas al día de toda la población de la facultad. Y se puede replicar a la universidad, y después a la ciudad de Guayaquil y después al Ecuador. No hay ningún problema. Entonces, ingeniero, dice, dentro de la app, ¿se podrá clasificar los síntomas de COVID de las personas ya contagiadas? Actualmente, lo que estamos adquiriendo la información son de síntomas, ¿sí? Para tener una herramienta de decisión con respecto a síntomas, ¿no? No se puede decir, si una persona tiene tos ahora, si marca que tiene tos, hay un síntoma de tos, pero si 1000 personas marcaron lo mismo, ya hay una alerta. Esa es la idea. Entonces, solamente son de síntomas para tener detección temprana de esta enfermedad o cualquier otra. Listo. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de esta app? ¿Se tiene pensado trabajar en conjunto con hospitales y subcentros de salud? El objetivo es que aquí se esté corriendo pues un prototipo en la facultad, se pueda probar, se pueda estresar el sistema, se pueda ver las fallas, se pueda mejorar, luego replicarlo en otras facultades y luego poder presentarlo como un proyecto ante las autoridades para tener en vista del acceso actual, que es el 94 y más del % de la población, sería una buena herramienta para establecer alertas tempranas para esto. Entonces sí es uno de los objetivos, pues llegar a toda la población. Listo. Siguiente pregunta. ¿El registro de datos por usuario será ilimitado? En caso de registrar datos, ¿dentro de qué tiempo se lo puede volver a realizar? Esa es una buena pregunta. Es solo una vez por día. Solo una vez por día mientras esté este desarrollo. No puede ingresar 2 veces a un estudiante. Ya lleva el control interno con el algoritmo. Una vez que ingresa su número de cédula, hace la encuesta y ya no puede registrarse más. Solo uno diario. Ok. Siguiente pregunta dice, ¿la información que da la app serviría para hacer cerco epidemiológico a los estudiantes que presentan síntomas? La información que da la app es para establecer alertas tempranas, para tomar decisiones dentro de la facultad en este momento, de acuerdo al número de casos de síntomas. Entonces, ¿cómo se corrobora que los datos ingresados en la app sean reales? Ok, dentro de la exposición se vieron 2 tipos de ingresos de datos. Nosotros tenemos que comparar el costo-beneficio de esto de aquí. Estos son registros voluntarios. Si son reales o no, es difícil determinarlo. Eso queda, digamos, en el criterio de las personas que van a hacer, como una desventaja o como una, digamos, un error podría cometerse en esa parte de información falsa, porque son registros voluntarios. Pero ¿cuáles son las ventajas de esto de aquí? Es que es una propuesta económica, que es una propuesta, como dije, modular, escalable, se puede modificar con un código, tener, digamos, el cambio en miles de usuarios rápidamente. ¿Cómo se puede contrarrestar? Eso se pensó. ¿Cómo se contrarresta eso? Porque si estamos hablando de la población estudiantil de la facultad, el control, o sea, si miente estando en casa, pues eso para la facultad va a reflejar un resultado falso, pero cuando va allá, ahí va a tener un control, porque es la segunda parte, los controles in situ con la detección de temperatura automática y la utilización de desinfectantes. Listo, tenemos una pregunta por medio de las redes. Dice, ¿el sistema posee algún modelo de redes neuronales desarrollado o la predicción es desde una app? El sistema es tan simple como una recolección de datos desde app. En este momento lo que estamos haciendo es alimentar
alimentar, y en base a eso se puede codificar cualquier red neuronal que ustedes quieran para identificar enfermedades, para descubrir patrones, etc. Las herramientas se las estamos dando y se puede aplicar redes neuronales, inteligencia artificial, aprendizaje para cualquier dispositivo adicional. Listo, ingeniero. Una siguiente pregunta dice: saludos. El uso del dispensador diseñado con Arduino, al hacer un conteo de cada accionar, ¿se obvia el hecho de que una misma persona puede utilizarlo más de una vez al día? ¿Y cuál es la importancia de conocer esos datos? Sí, una de las cuestiones o mecanismos que se podrían utilizar es justamente ponerlos en accesos, ¿no? La Universidad de Guayaquil ya a nivel de toda la universidad está planeando hacer pues métodos de control de acceso. Justamente serían en los lugares de los accesos que se pondrían estos dispositivos inteligentes para tener ese control. Entonces así se reduce la posibilidad de que alguien marque 2 veces. Ahora, cada dispensador va a tener diferentes objetivos. Ahí obviamente van a estar internos, que no me va a interesar cuántas veces vaya a desinfectarse un estudiante. Me interesan son de los accesos, tanto de la entrada y también de la salida, para llevar estadísticas de aforo. Cuántos estudiantes están en este momento, por ejemplo, y tener una información adicional. Listo, ingenieros. No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, agradecemos al ingeniero